Bendiciones para todos. El Salmo 126 ha sido uno de los salmos que siempre me ha gustado porque el Salmo 126 tiene como esas herramientas y también esas razones del por qué muchas veces nosotros no tenemos libertad para adorar, libertad para recibir de parte de Dios, libertad para rendirnos a los pies del Señor, ¿verdad? Y muchas veces pueden pasar años en la iglesia y tú no has experimentado quizás esa libertad, esa plenitud de Dios. Entonces quédate conmigo aquí, no pases, no sigas adelante sin darte la oportunidad de abrir tu corazón antes que nada y decirle, Señor, háblame a través de este salmo, déjame entender y comprender tu palabra. Mi nombre es Berta Valencia, si nunca nos habías visto, te doy la bienvenida al mejor momento de tu día, porque el mejor momento de tu día es cuando el Señor trae palabra para ti. Dice el Salmo 126 así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad de Jehová, oh Jehová, cuando los arrojos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mira que en este salmo el salmista dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Todo ser humano antes de conocer a Cristo estamos cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. Donde el único que nos convence de no creer, del pecado de no creer en Jesús es el Espíritu Santo. Y hasta que no damos ese paso de creer en Jesús, vamos a seguir siendo cautivos del pecado. Dice la palabra que cuando Él hiciere volver ¿la cautividad de qué? Esta reflexión de hoy tiene una finalidad y es que tú empieces desde ya a hacer como un análisis retrospectivo y mirar de qué yo soy cautivo. ¿Qué me está impidiendo a mí alcanzar las cosas que yo quiero? ¿Qué me está impidiendo a mí, primero que todo, darle la gloria y la alabanza al Señor? ¿De qué yo estoy siendo cautivo? Muchas veces la cautividad no es estar preso en un lugar con cuatro paredes y una reja, no. Muchas veces estar cautivos es cuando tenemos esas ataduras en nuestra vida, esos hábitos en nuestra vida que nos impiden cambiar y llevar una vida como la que Dios agrada. Yo te pongo un ejemplo. Si tú no tienes el hábito de leer la Biblia, entonces tú estás cautivo o adicto a cosas que te impiden leer la Biblia, como por ejemplo el celular, como por ejemplo Netflix, como por ejemplo un juego que tú hagas, como por ejemplo el ejercicio en exceso, como por ejemplo el ver novelas. Todo aquello que impide que tú saques tiempo para leer la palabra de Dios es una cautividad, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú estás subida de peso y tú no puedes dejar de comer, entonces tú estás siendo cautivo de la falta de control, de autodominio, la falta de dominio propio, la falta de templanza. Entonces, la cautividad en un ser humano es todo aquello que le impide hacer lo que se debe hacer, lo bueno que debemos hacer, ¿verdad? Cuando un niño no obedece a sus padres, está siendo cautivo de un espíritu de rebeldía. No importa que tú y yo seamos cristianos, hay cautividades en nuestra vida que hay que romper, que hay que romper. Y tú dirás, sí, suena muy fácil, pero no es tan fácil. Ciertamente, humanamente tú y yo no lo vamos a lograr, porque dice aquí la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Dice aquí de Sión, digamos, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Berta, la cautividad de Pedro, la cautividad de María. ¿Cómo hace volver Jehová la cautividad? Cuando tú y yo entablamos una relación con Dios y le desnudamos el corazón a Dios porque Él lo conoce.
Pero qué bueno que podamos ir al Padre, así como un día fue Ana y dice la palabra que ella fue con amargura de alma, dice que fue con amargura de alma a la presencia del Señor, a decirle que ya estaba cansada de esperar ese hijo. Y ese día le dijo, y yo voy a dedicarte ese hijo a ti si me lo das. Mira, en esa condición, si nos toca llegar a la presencia de Dios, es mejor que lleguemos así a que no lleguemos nunca. Porque cuando nosotros vamos al Padre, y le hablamos como a un padre, sinceramente, no omitiendo el dolor, no omitiendo la vergüenza, no omitiendo el descontento, la decepción. Como Ana estaba en ese momento frustrada porque ya no había podido alcanzar tener un hijo y tanto que se lo había pedido a Dios y nada. Y ese día fue con amargura de alma y lloró. Yo imagino a Ana como una mujer tan ya decepcionada de la vida y de no alcanzar ese hijo, porque en esa época no tener un hijo, ser estéril, era un estigma, porque era como que la persona tenía un pecado o cargaba un pecado, y eso era lo que no la dejaba. Entonces era una vergüenza no tener un hijo. Entonces era tan dura la condición de esta mujer que ella fue a Dios con esa amargura, yo imagino quizás llorando a más no poder, tanto que el sacerdote pensó que ella estaba borracha, así sería la condición en la que él la vio. ¿Verdad? Quizás ella llegó ya sin fuerza física porque mira, la decepción emocional, los problemas emocionales afectan tu salud significativamente. Entonces esta mujer quizás llegó a una condición de no pararse bien, porque para que el sacerdote creyera que ella estaba borracha, tenía que evidenciar una condición física no normal, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos toca llegarnos arrastrando a la presencia del Señor para mostrarle esa condición, hagámoslo para que el Señor vea la voluntad que tenemos nosotros de querer soltar las cautividades. Y dice que cuando Él hiciere volver la cautividad, dice la palabra de Dios que el que al Hijo hiciere libre, ese será verdaderamente libre. Con la palabra, la verdad nos hará libre. Cristo nos hace verdaderamente libres. Entonces, para que las cautividades que tenemos en nuestro corazón, lo que nos ata, tenemos nosotros que ir al Padre con sinceridad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para que entonces Él haga volver esa cautividad. ¿Y en qué la va a volver el Señor? El Salmo 126 es un salmo poderoso si tú y yo lo comprendemos. Dice que la cautividad cuando una vez es deshecha, es rota, es anulada, es borrada por la presencia del Señor. Dice que entonces seremos como los que sueñan. Lo primero que se activa en nuestra vida cuando ya no hay cautividad es esa capacidad de soñar. Mira, hay gente que es cautiva, te voy a poner un ejemplo. Señoras cautivas de las novelas, de las series, de Netflix, no hacen más sino televisión, televisión, televisión. Esas personas no les da tiempo de soñar. ¿Sabes por qué? Porque están cautivas de una pantalla. Pero cuando tú y yo nos apartamos de esa cautividad, la mente queda con tiempo, la mente queda fresca, la mente queda libre, el espíritu queda libre. Y entonces ese poder creativo que Dios nos dio cuando nos creó se activa en nosotros y empezamos nosotros a soñar. Bueno, ¿qué voy a hacer en mi tiempo libre? ¿Qué voy a hacer hoy que tengo tiempo libre? ¿A qué puedo dedicarme yo ahora? ¿Puedo emprender un negocio? ¿Puedo servir en la iglesia? ¿Puedo hacer un plan con mis hijos? ¿Puedo mejorar mi casa? ¿Puedo trabajar? Te das cuenta cuando hay tiempo, la mente empieza a buscar en qué ocuparse, porque nuestra mente siempre le gusta estar ocupada. Eso es una condición del ser humano. Entonces la mente va a buscar en qué ocuparse. Por eso vas a poder soñar. Se entiende el proceso de la libertad cuando tú y yo estamos libres. Yo te pongo un ejemplo, si yo tengo aquí mis dos manos ocupadas, yo no puedo hacer más nada. Pero en el momento en que yo suelte este micrófono y suelte la Biblia, yo voy a quedar con mis manos libres para hacer otras cosas. Eso es lo que le sucede a la mente. La mente queda libre, el espíritu queda libre para empezar a soñar, para empezar a crear, para empezar a ejecutar. Entonces, lo primero que se activa es esa capacidad de soñar, esa capacidad de crear en nuestra mente. Sigue diciendo aquí, seremos como los que sueñan. Y los que sueñan son los que crean, los que ejecutan y los que alcanzan. Sigue diciendo, entonces nuestra boca se llenará de risa. La cautividad quizás te ha quitado la alegría, la cautividad quizás la falta de soñar, por culpa de la cautividad te ha quitado la felicidad, esa chispa de alegría. No sé si a ti te ha pasado que hay personas que las conocemos siendo felices y después de un tiempo, de ciertas circunstancias que han pasado en su vida, se vuelven hurañas, ya no sonríen, son personas amargadas, porque se han vuelto cautivas de algo o de alguien.
Y eso nos roba la risa. Y dice la palabra, se activan los sueños, se activa la risa cuando el Señor hace volver la cautividad. Dice la palabra, y nuestra lengua de alabanza. Alabanza es lo que le damos a Dios, lo que le reconocemos a Dios por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Hay gente que no tiene la capacidad de darle una alabanza a Dios, de reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Por qué? Porque están siendo personas presas de la cautividad. Entonces mira que los sueños activan la risa, vuelve la capacidad de alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, se activa. Dice, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Lo cuarto que vemos es que la gente empieza a ver en nosotros el poder de Dios obrando. Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero no evidenciamos ni la capacidad de soñar, ni la capacidad de reír, ni la capacidad de alabar a Dios. O sea, no hay nada en nuestra vida que evidencie que nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Entonces podemos decir que la capacidad de soñar, la felicidad, la alabanza, son evidencias de alguien que está experimentando los milagros de Dios en su vida. Y la gente va a tener que decir, wow, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Tú quieres ser un atalaya, una persona que predique sin necesidad de abrir la boca. Entonces sal de la cautividad, permite que Dios te vuelva de esa cautividad a la libertad que produce el Espíritu Santo. Sigue diciendo en el versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres, ¿verdad? Hay cristianos que no están alegres porque en la vida de ellos no sucede nada. Hay gente sin Dios que no está alegre porque en su vida, si no tienen a Cristo, menos suceden cosas buenas. Es más, hay gente en el mundo que lo tiene todo y no está feliz. Porque lo primero que necesitamos es que Cristo, que Dios vuelva nuestra alma de la cautividad. Dice el versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Le dejo como tarea, averigüe cómo eran los arroyos del Neguet, ¿verdad? Fluían, fluían. Entonces, que él pedía libertad para su alma. Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Muchas veces hemos pasado por momentos difíciles por sembrar en otros. Mira, cuando nosotros empezamos en el camino del Señor no es fácil, porque el enemigo, nos volvemos blancos del enemigo y él empieza a atacarnos y él empieza a atropellarnos, a darnos duro, porque él quiere sacarnos del camino del Señor. Eso es sembrar con lágrimas. Cuando te ha costado permanecer en el camino del Señor, cuando a ti te ha costado trabajar duro para alcanzar un nivel económico que te dé una calidad de vida, eso es sembrar con lágrimas. Cuando te has esforzado por criar a tus hijos para que ellos sean hijos de bien, eso es sembrar con lágrimas. Cuando tú te has esforzado por agradar a Dios, dejando de hacer aquello que te agrada, cuando dejamos la cautividad, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos saque de la cautividad, tomando decisiones de dejar lo que a Dios no le agrada, eso es sembrar con lágrimas. Pero hay una promesa en este salmo que dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. O sea que habrá alegría cuando venga la cosecha. Te regocijarás cuando veas el resultado de ahí, de todo lo que tú has sembrado con lágrimas y con dolor, ¿verdad? Dice el versículo 6 para terminar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No hay camino que el Señor trace para ti que al final no te dé una recompensa grande. Por eso es que el Salmo 126 es un salmo donde Dios empieza diciéndonos, cuando ustedes permitan que yo vuelva su alma de la cautividad, entonces todas estas promesas que están aquí ustedes las van a recibir. Pero necesitamos permitir que el Señor vuelva la cautividad que hay en nuestra vida o las cautividades. Mira, solamente tú y Dios saben de qué estás tú siendo cautivo. Netflix es una cautividad cuando tú no lo sabes usar con moderación. Las redes son una cautividad cuando no las sabemos usar con moderación. ¿Ve? El salir de compras, el ser adicto a las compras es una cautividad. El hacer ejercicio en exceso es una cautividad. El
usar nuestro cuerpo como un objeto de vanidad para mostrar y en exceso ese poco de ejercicio y esa ropa que muestra. Eso es vanidad, estás siendo cautivo de la vanidad, estás idolatrando tu cuerpo, eso es estar cautivo. Todo lo que te controla es una cautividad. No olvides eso, todo lo que a ti te controla es una cautividad en tu vida que tú tienes que romper para que tú puedas ver la bendición de Dios en tu vida, para que puedas ver la plenitud y la libertad que produce el Espíritu Santo. Entonces, que esta reflexión de hoy te haga hacer un pare y examinar tu vida. ¿De qué está siendo tu cautivo? Decía el salmista, saca mi alma de la cárcel para que yo te pueda alabar. Es necesario que el Señor vuelva a la cautividad que hay en nuestras vidas para nosotros ser verdaderamente libres. Compártele este video a alguien que tú conoces y que sabes que está siendo cautivo. Envíale este video a esa persona que tú sabes que necesita escucharlo. Suscríbete a nuestro canal. Tú nos ayudas a crecer, tú nos ayudas a motivarnos para cada día llevar esta reflexión a ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.